Nos place mucho las ocasiones en que podemos compartir con creadores e intérpretes, y cuando tenemos la oportunidad de hacerlo, con frecuencia buscamos un cantante porque es como el representante de un conjunto de personas que hace música. Y con frecuencia olvidamos que es una orquesta y que esa orquesta tiene protagonistas que son siempre absolutamente relevantes. Pero en este caso no estamos hablando solamente de un intérprete, estamos hablando de una persona que ejerce la docencia y una persona que tiene un testimonio maravilloso en su vida artística y que integra hoy una de las agrupaciones más emblemáticas de los últimos 30 años, por no hacerlos tan viejos. Ya vamos a saber qué orquesta. Don Ever Cáceres, ¿cómo estás? Excelente, Gracias por don venir a Augusto. Expreso, ¿eh? Estoy muy contento de poder estar compartiendo contigo este programa maravilloso que Gracias. Mucha gente sigue. Y, ¿Ya bueno, estuviste pues, con sí, el ya estuve grupo? con el ¿Sí? grupo. Así es. Ever, ¿cómo empezó esta historia? ¿Cuándo fue la primera vez que te encontraste con qué? Primero, que podías ser una persona vinculada a la música. ¿Te fuiste a buscar muy lejos de tu casa? ¿Dónde lo encontraste? La verdad que probablemente antes de nacer ya lo conocí porque mi papá es bandoneonista y conocí el instrumento, ya naturalicé desde muy chiquito y bueno, heredé prácticamente esta maravillosa, un maravilloso don, vamos a decirle, de ser bandoneonista, de amar este instrumento. Y no es cualquier instrumentista del bandoneón. Tu viejo es una persona conocida en este mundo, ¿eh? Sí, mi papá tiene 83 años hoy en día, don Bruno Cáceres, sigue tocando. Mañana justamente tiene un show, y te va a acompañarle porque yo soy su staff. Entonces, él es una persona que trabajó mucho, sigue trabajando en la cultura y es un músico reconocido. Y bueno, con él empecé todo. ¿Su instrumento siempre fue este? Siempre fue el bandoneón. Siempre fue el bandoneón. ¿Y recordás cómo empezó él? Él tiene una historia bastante, mucho más difícil de la mía porque él en su familia no tuvo no tuvo una persona que claro, le habría guiado, que le llevara. Nadie de sus padres, ni de sus tíos, ni nadie fue músico en su época. Y bueno, él vivía en una compañía a través de Carapeguá y él conoció la música a través de amigos ya siendo adolescente, y tuvo que ir a las cosechas de algodón hacia la Argentina para comprarse su primer instrumento para aprender. Tiene una historia bastante conmovedora en ese sentido. Se iban a Corrientes, al Chaco. Chaco, sí. Entonces allá se llamaban braceros los que cosechaban algodón. Sí, los cosecheros acá se de algodón. Cosecheros. Allá, claro, y hay una inmortal canción también de Ramón Ayala, ¿no? Cosechero. Qué gran autor e intérprete Ramón Ayala, ¿no? Totalmente. Cosechero es una poesía realmente. Sí. La próxima vez tengo que pautar Cosechero. Pero bueno, ¿con qué te encontraste cuando eras pibe? Y probablemente, quizás ni siquiera hayas recogido como historia, pero ¿con qué canción de tu viejo te encontraste probablemente como la más clásica de él que te enroló en este camino? En realidad, él, según me cuenta, yo ya no recuerdo, yo tenía como 6 años y yo le insistía que quería tocar. Y que como este instrumento es grande y mi mano era pequeña, él no me quería forzar ni nada, pero dice que yo le insistía que quería tocar. Y bueno, una de las primeras canciones que me pasó fue porque él es un chamamecero y una de las primeras canciones era Bañado Norte, que es un clásico. Algo lento y fácil. Qué notable son, o sea, nítidamente en Argentina, puedo estar olvidando varios ritmos, ¿verdad? Pero el tango y el chamamé son muy de fuelles, ¿verdad? Sí, totalmente. Sí, es característico.
Y bueno, pues eso tiene relación también lo mismo cuando hablamos de la polka, ¿verdad? De toda una migración que trajo los instrumentos. Exactamente. Es un instrumento y el acordeón. ¿verdad? Sí, fueron instrumentos que importamos de Europa. El bandoneón nació en Alemania. Fue el producto de varios experimentos que quedó en el bandoneón. Heinrich Vand se llamó el primero que creó el bandoneón como lo conocemos, pero antes se llamó concertina. En realidad, el sistema que tiene pues, es a fuelle. Es un instrumento de viento, pero no se usa el diafragma así como una trompeta, sino se usa el fuelle, que ejerce una presión de aire. Al apretar uno de los botones se levanta, se abre una compuerta, pasa un aire y hace que una lengüeta de acero vibre y eso es lo que suena. Entonces, se hizo para suplantarle a los grandes órganos de los monasterios para que sea móvil. Se hizo para música religiosa. Para los templos que no podían alcanzar a tener claro, para no poder trasladar en las procesiones y eso. Porque no poder llevar los órganos. Cuando hablamos de órganos también no estamos hablando de, qué sé yo, el órgano que conocemos en las orquestas de los 70, los 80. Estamos hablando de un edificio dentro del... Exactamente, algo inamovible que no se puede mover. Entonces, buscaron un instrumento que pueda ser portátil para las procesiones y demás. Y cuando migraron hacia Sudamérica, los europeos trajeron los instrumentos y nosotros los latinoamericanos, los sudamericanos, lo adaptamos a nuestra música, a nuestro folclore y calzó perfecto. Calzó perfecto. Los paraguayos metimos en las orquestas típicas, hicimos polcas. Los argentinos hicieron tango, chacarera, chamamé. Los uruguayos hicieron también su milonga, su tango, todo. Entonces, qué notable cómo en este camino se van asociando. Bueno, quizás una de las asociaciones más triunfales fue la de África y Europa, ¿no? Con todo lo que es el ritmo de tambores, o por lo menos... Lo percusivo. Por lo menos lo percusivo, que incluso forma parte de la música del Río de la Plata, bueno, Uruguay y Argentina, Montevideo y Buenos Aires. Sí, ¿no? Totalmente. Pero esas fusiones son mágicas realmente, ¿no? Así mismo es. Y cómo, bueno, después nos quedamos cuando tenías 6 años. ¿Qué pasó en los siguientes años de tu vida? Y yo estudiaba con él, con mi papá, que fue mi primer gran maestro. Me enseñó los primeros pasos en el bandoneón. Dicho sea de paso, en la gloriosa ciudad de Carapeguá estamos hablando. Exactamente. La ciudad de Carapeguá, donde resido hasta hoy día con mis padres. Sí. Bueno, y empecé con él, aprendí muchas cosas y bueno, mi primer gran salto en el instrumento era muy novedoso en ese momento porque ya no existían niños ni jóvenes que tocaran, que aprendieran el bandoneón, porque era una época bastante difícil. Yo me acuerdo, en la época de la escuela, mis compañeros sufrían el famoso bullying, se reían porque yo era músico, ¿verdad? No era muy buen visto. No, es como hoy en día que gloriosamente vemos a chicos con su guitarra por la... Así era. Sí, en mi época no era... A mi papá le dije, no, vaya a ser músico de tu hijo. O sea, que tipo, era una ofensa por ahí, porque el músico tenía una fama de no... Pero para que te des cuenta nomás, hay una expresión que es tan noble, que es tan descriptivamente noble en cualquier país del mundo, pero que aquí es peyorativo, que es bohemio. Bohemio la tipo, porque Aragán, porque no sé qué cosa. Sí. Sin embargo, es una expresión preciosa, que describe un montón de cosas. Pero bueno, y llegaste a un momento que para mí fue crucial, probablemente como motivación en tu vida. No sé si tenías entre 9 y 11 años. ¿Qué pasó entonces? 11 años tenía cuando tuve la oportunidad de presentarme a un prefestival, el Festival del Tacuané, que hasta hoy día se hace en la ciudad de Guarambaré. Tenía su categoría de competencia y bueno, me fui con mi papá, quien me acompañaba también en la guitarra, y con un contrabajista. Y nos presentamos en el prefestival y ganamos para competir en la noche central. Y me fui a competir en la noche central y gané el primer premio y no sabían
qué premio me iban a dar, porque no había premio al solista del bandoneón. Inventaron un premio esa noche. Ah, mira. Que se llamó el Premio Revelación en el año 1994. Y el jurado era Rudy Torga, estaba Luis Bordón, grandes personalidades de la música hoy en día recordados por su trayectoria, ¿verdad? Y ellos... Poeta y dramaturgo en el caso de Rudy Torga. Así mismo. Y ellos hicieron quisieron de que yo tenga un estímulo para seguir, porque era algo que ya estaba desapareciendo el instrumento. Y bueno, fue un trampolín para mí, porque pude conocer mucha más gente a partir de ahí, y me invitaban a irme a todos lados, y empecé a viajar con los ballets de danza, me llevaban por todos lados, me fui a representarle al Festival Tacuané, fui al Festival del Malambo en Córdoba, me fui a muchas ciudades de Brasil. ¿Arrancaste tu carrera? Arranqué mi carrera y tuve la oportunidad de abrir y de conocer muchos países a través de la música. Yo, teniendo 15 años, ya conocí hasta Israel. Brindémonos por tu primer premio, entonces. Y después te quería pedir algo. Salud. Salud y nada, que sigan por 200 años más tu vida artística y musical. Entonces tenemos que los ritmos... ¿Hay algunos ritmos que son más apropiados para el bandoneón y otros ritmos que son más apropiados para Acordeón. el acordeón? Bueno, hoy en día en realidad se universalizó más, pero en realidad es más característico de nuestro folclore latinoamericano, en cuanto al tango, la milonga, el chamamé, la polca. El bandoneón se usa mucho, y el acordeón también. Pero hoy en día hasta Shakira usa bandoneón, está usando en algunas cosas, y se está abriendo más, universalizando más. Una de las cosas, a propósito, no tiene nada que ver con tu instrumento, ¿verdad? Pero una de las cosas que veo cada vez más en grupos en el exterior es el tema del arpa, y a veces, cada tanto aparece un paraguayito tocando esa arpa, ¿verdad? Sí, por todos lados. Sí, por ¿verdad? todos lados. Arpa hay por muchos lados, y Sí. inclusive en el oriente lo que se le quiere mucho al arpa. Sí, Hay sí. inclusive paraguayos que están enseñando arpa. Sí, por eso. Muy bien, tenemos que ir a los bifes, dirían, ya que estábamos hablando de los porteños, y escuchar la buena música que nos traen los amigos. ¿Y por qué digo los amigos? Porque hoy nos acompaña un extraordinario músico también carapegüeño, Carlos Comparsa. En realidad su apellido es Fleita, pero lo de Comparsa ya es un intangible, ya es Totalmente. un patrimonio Sí. intangible de Carapegua. ¿Qué tal, Carlos? Gracias por venir a acompañar. Muchísimas gracias. Acompaña siempre también en sus presentaciones el Grupo Generaciones, el trabajo técnico, pianista, etcétera, etcétera. De todo un poco. De todo un poco. Después quiero hablar de tu hijo, pero escuchemos una canción. Sí, bueno, yo no soy muy característico de tocar tango, de ser tanguero, pero como el programa y el ambiente amerita, Sí, ensayamos con... y como el comparsa. conductor es tanguero. Claro. Sí. Entonces, En todas sus le pedí a expresiones. comparsa que me acompañe, y vamos a hacer un clásico del repertorio, Maravilloso, maravilloso. el choclo. El choclo. Ahí vamos.
Aplausos. Yo no quiero ver si eras habitué del tango, ¿cómo tocarías? Yo me atrevo a utilizar 2 ritmos para valorar. No sos habitué del tango, pero hermosamente, maravillosamente. Maravillosamente. Muchas gracias, muchas gracias. Es que estupendo. Qué apropiado que es este instrumento para el tango, ¿verdad? Sí. Es la identidad. Y lo identificaron, no sé, porque en 1910 fue la primera grabación que se hizo, un tango que se llama Don Juan, que fue el primer tango que se grabó con bandoneón. Porque antes el tango se tocaba con guitarras, violines, y de hecho piano. Que Gardel, prácticamente lo icónico que tenés cuando mirás en las películas de Gardel son guitarras y él. Sí, totalmente. Bueno, después agarraron el bandoneón y hoy en día ya no es tango, sino es bandoneón. Y le dio esa cosa de orquesta también, ¿verdad? Que tiene toda una historia hasta que hace un clic con un personaje revolucionario del cual vamos a hablar más tarde, que yo sé que admiras mucho también. Sí. Pero antes de ir más adelante, no acaba esta dinastía contigo. ¿Qué pasó después? ¿Quién vino después? Sí, y hoy en día, a Dios gracias, tengo un hijo que también se llama como mi papá. Él es Bruno Luis Cáceres Gauto, y él... hace como 2 años, él tiene hoy en día 8 años. Y cuando cumplió 7, porque me insistía también que quería ya tocar. Y yo le dije, no, espera, tu manito es muy chica. La misma cosa de mi papá. Y entonces, que me decía, ¿verdad? Entonces cumplió 7 años, el día 7 me dijo, papi, acordate de lo que me prometiste y quiero empezar a tocar. Y ya está tocando, y está tocando súper bien, y está muy entusiasmado, y... cualquier momento le vamos a traer para que toque. ¿Dónde le he visto actuar últimamente, haciendo un lugar público? Estuvo tocando en Carapeguá, en la catedral, con los reciclados de Cateura, con la orquesta. Ah, pues cierto. Sí, y ese día yo estaba invitado a ir a tocar, y él se fue conmigo al ensayo. Tuve un problema de salud, no me pude ir a tocar. No te puedo creer que ya le estás... Sobre la hora, y me dijo, yo me voy a reemplazarte. Pero el que cobró fuiste vos. Claro. Me dijo, yo me voy a reemplazarte, me dijo, así de cara dura. Qué fuerte está eso. Y se fue. Y tocó sin ensayar con ellos, porque él solamente escuchó el ensayo que yo hice. Y se fue y tocó. Es más, súper oído, además de todo. Entonces, sí, bastante. Tiene mucho talento. Y es... Ahora el talento hay que acompañarle después con disciplina. Sí. Eso es muy importante. Claro. Pero es muy difícil, este asunto de es fácil o difícil aprender música, señores. No es tan fácil como preguntar, responder, porque voy a decir seguramente una barbaridad. Si vas a ser músico, pues vas a ser músico, ¿verdad? Y es como si vas a ser jugador de fútbol también. Claro. No porque practiques ya vas a ser un Maradona, digamos, ¿verdad? Por citar al mejor. Es difícil empezar con este instrumento. Con este instrumento. Bueno, en realidad hay que tener, aparte del talento, mucha disciplina. Y lo que más cuesta es conseguir instrumentos. Contame por qué. Porque los bandoneones se fabricaron hasta cierta época. Hoy en día se volvió a fabricar, pero ya no tienen el mismo sonido. Hasta la Segunda Guerra Mundial se fabricó oficialmente en Alemania. ¿En serio? Sí, y después los rusos expropiaron, hicieron de la fábrica de bandoneones, hicieron fábrica de motores diésel, e incluso el más importante, que es el AA, que es la mejor marca de bandoneón que existió y que son los bandoneones más preciados hasta hoy en día. Este bandoneón, por ejemplo, tiene 150 años más o menos. No te puedo de haberse fabricado. Sí. Y no se consigue fácilmente. Porque en Argentina, por ejemplo, está por fuerza de ley, no se puede exportar bandoneón. Vos podés comprar dentro de la Argentina, pero no podés comprar y traer acá, legalmente. No te puedo creer, sí. Por tercera vez te digo. Si yo me voy a Argentina, tengo que declarar en la aduana que estoy metiendo un bandoneón para poder sacar de vuelta. Para poder sacar de vuelta, o si no, no me van a dejar sacar. Y decime, tengo más curiosidades sobre su origen, pero ¿hay luthiers en Paraguay que te trabajan? Hay luthiers, sí, hay luthiers, pero
También hay buenos luthieres ahí por Corrientes, que, bueno, por allá están minados, ¿verdad? Pero hay asuntos que te lo puede solucionar don Bruno y hay asuntos que ya tenés que enviar afuera. Así mismo es. Es como una mecánica ligera y mecánica más profunda. ¿Y qué es, por ejemplo, un problema serio? Imagínate un instrumento que no se fabrica desde el año 1945, que tiene 150 años, sí. Y no es sino muchos de ellos. No es decir, qué sé yo, voy a reemplazar, imposible lo reemplazar. Entonces, ¿cuál es un problema que se convierte en un problema serio? Si tenés? Y la verdad que si se rompe algo o si se moja de repente, porque adentro tiene una estructura increíble y se hicieron de un material, de un pino especial que los alemanes añejaban, creo que 70, 80 años, añejaban una madera para fabricar los instrumentos desde el siglo XVIII. O sea, y entonces eso se quemó todo cuando se bombardeó esa materia prima. Entonces ahora recién está cumpliendo la edad si es que van a hacer, yo no sé en qué proyecto deben estar, ¿verdad? Pero porque el bandoneón ahora resurgió en todo el mundo, hay bandoneonistas hoy en día que están estudiando. Pero no te puedo creer, no hay luego ninguna fábrica en Argentina, por ejemplo. Hay, pero no tienen la calidad que tiene el AA. Okay, es como los violines, el Stradivarius, que es lo mejor que se hizo. Y que después seguramente hubieron imitaciones y no llegaron al nivel. Y yendo otra vez a tu pregunta inicial, que es difícil estudiar, la mecánica que tiene el bandoneón es difícil porque no tiene una lógica. Es un instrumento que primero empezó con pocas teclas y después se fueron sumando hasta llegar a 71 teclas, pero no tiene una lógica. Por ejemplo, el piano. Mirando allá el piano, vos tenés el do, re, mi, fa, sol, la, si, todo junto. O sea, uno al lado del otro. Es gradual, hasta visual podés estudiar. Pero el bandoneón no tiene esa lógica. ¿Y cuál es su lógica? Tenés que estudiar y conocer y formar tu propia mecánica mental. O sea, en cualquier dedo puedes encontrar una nota. No es do, re, mi, fa, sol, la, si. No es uno. Sí, es do, re, mi, fa, sol, la, si, pero no está en un orden, no tiene una lógica en el orden. Por eso, sí. No tiene un orden, o sea, no lo localizás convencionalmente. No, totalmente. A ver, si puede hacer un primer plano acá del teclado, voy a mostrar. Acá tenés do, re, mi, fa, sol, la, si, do. La siguiente octava, re, mi, totalmente diferente. Y son 5 escalas diferentes. 5 veces tenés que estudiar la misma escala. ¿Y el otro lado qué tenés? Y acá es más separado. Más separado incluso. Acá tenés do. En la otra punta está el re. Mi. Arriba está el fa. Sol, la, si, do. Impresionante. Y después sigue con otra lógica. Impresionante. Y lleva su tiempo aprenderlo. Y hoy en día hay que tener mucha paciencia, más todavía con esta nueva generación que no tiene paciencia. No, por eso. Claro, si vos querés algo rápido, no te va a acompañar, pero si querés algo que te pueda... O sea, ¿y qué tiene que ver, aparte de lo mental, lo inspirativo, la creatividad, tiene mucho que ver la agilidad? Y el talento por sobre todas las cosas. Tiene que haber talento porque, así como dijiste, hay futbolistas. Siempre yo comparo también con el fútbol el tema de la música, porque tenemos a mucha gente talentosa en la música y en el fútbol, pero que no tienen la disciplina necesaria como para sostener una carrera. En la música es así, vos necesitas 20 de talento y 80 de disciplina. No solamente en lo musical, sino también en la conducta, en hacer tu música, en pelear por ello. Tengo que decirte que ustedes... con el grupo Generación son una verdadera cátedra en ese sentido. ¿Cuántos años tiene Generación? Generación tiene 43 años de vigencia. Sin faltar ningún domingo. Sin faltar ningún domingo. ¿Te gusta el luthier? Sí, me encanta. Sí. Que decía, sois músicos, ¿verdad? Sí, somos músicos. Somos músicos. ¿Cuáles son
icónicos para vos en la ejecución de este instrumento? ¿Cuáles son, no sé, tres si querés, más si querés? Bueno, ¿Y por qué si se puede? sí, por ejemplo, en el tango, el bandoneón, hoy en día el más reconocido a nivel mundial es Piazzolla, que en su momento fue un transgresor del tango. A él me refería, porque que íbamos a llegar a él, ¿verdad? Claro, Astor Piazzolla es un ícono no solamente del instrumento, sino que él revolucionó el tango, lo cambió de otra manera, él lo enfocó de otra manera, que en su momento fue muy criticado en Argentina por los tangueros convencionales conservadores. Claro, porque él vino de una mezcla de música clásica con jazz, porque él creció y se formó fuera de la Argentina, en Estados Unidos. Él se formó con el jazz y con la música clásica, con Bach. Él tocaba piano y con el bandoneón tocaba música clásica, y él se fue a estudiar, a hacer un curso de, creo que de dirección musical y compositiva en Francia, con una gran maestra que se llamaba Nadia Boulanger. Y ella, en una de sus clases, él estaba tocando el piano, le estaba mostrando sus composiciones, y en un recreo, entre comillas, agarró su bandoneón y tocó algo. ¿Y qué estás tocando? Y ella le dijo que él tenía que hacer eso. Él tenía que tocar su bandoneón, y él tenía que evolucionar a su música, porque la música clásica ya estaba hecha. Entonces vos tenés que evolucionar tu propia música. Entonces ella le dio ese espaldarazo. Y bueno, él hizo... Y bueno, él es un referente del instrumento, del estilo, y Qué notable, los incomprendidos terminan siendo terriblemente admirados posteriormente. Es más, no solamente fue incomprendido en lo que él hacía, fue quizás el primero que valoró el rock y a los ejecutores de rock de ese tiempo. ¿Sí? Digo, entre los tangueros, digamos. Claro. ¿No? Entre los tangueros. Y él era un rockero dentro de los tangueros. Qué impresionante. Sí. Y Piazzolla, su último matrimonio, no sé si vos sabías que vino a casarse acá en el Mercado 4. Me contaron, y para esta ocasión no leí de vuelta, pues suelo leer las historias. ¿Cómo fue eso? ¿Recordás cómo fue? No conozco muy bien la historia, pero sé quién fue el padrino del casamiento. ¿Quién fue el padrino? Marcos Brizuela. ¿En serio? Y si le invitas, te va a contar y te va a mostrar fotos, porque él tiene. Qué maravilloso. Sí, él fue el padrino de su boda, ahí en el medio. No me acuerdo. Habrá sido en los 70, gloriosos 70. La verdad, ¿no? Que no sé muy bien. Bueno, pero una historia maravillosa, que Piazzolla vino acá a casarse con su última esposa, porque no podía casarse en la Argentina. Sí. Y compartió mucho con Perurimá, eso con don Mauricio Caroso Campos, claro, en esa época. Que era él y su hijo probablemente ya estaba consagrado también allá. Oscar, de varios consagrados posteriormente, sí, digamos, ¿verdad? Y bandoneonistas paraguayos. Para mí, uno de los mejores, el que vive todavía, el gran maestro Nené Corrego, director de Los Orregos. También un gran bandoneonista que muy poco se lo recuerda, del maestro Luis Cañete, quien fue un gran conocedor de la música. Y entre los argentinos, aparte de Piazzolla, en el chamamé está don Isaco Abitbol, grandes compositores de chamamés clásicos que quedaron en la historia. Aníbal Troilo, que fue un conservador que Piazzolla cuando vino de Estados Unidos a querer tocar tango. Él ingresó como bandoneonista de la orquesta de Aníbal Troilo, fue uno de sus bandoneonistas. Y él le dijo, Aníbal Troilo le animó a que él se lance solo y que haga solo su carrera, porque vio en él un talento diferente. Extraordinario. Yo creo que estaba pautado más adelante, pero ya que hablamos de él, no podemos ya ir con su canción. Con Libertango. Con Libertango. ¿Sí? Sí. Podemos ya adelantar, ya que estamos. Claro. O sea, no vamos a poner la pelota en el punto del penal y ir a hacer un corner de vuelta. No, claro. Bueno. Vamos a ver qué tal sale. Dale.
Refresque esas manos, por favor. Sí. Refresque esas manos. Qué buena, qué buena, qué buen, qué temazo. Piazzolla tiene una particularidad con sus temas que hay 1000 versiones vas a encontrar de Libertango que se abre a que vos hagas tu propia versión. Entonces ahora preparamos con Barça algo cortito, así, algo como para Carlos, excelente, pero... excelente realmente. Pero el hecho de... me ponía, mientras te veía con esos acordes tan maravillosos, pensaba, viste que la gente está habituada a la guitarra, al arpa incluso, ¿verdad? Pero este no es de cerca no es un instrumento tan habitual. Seguro que en las presentaciones siempre hay un curioso que viene así a misión microscópica a ver cómo tocar, ¿verdad? La mayoría le dice acordeón o le dice mandoleón. Mandoleón. Bandoleón. Y no me imagino aquel que ya tomó dos tragos y curiosea. No, lo que pasa es que son instrumentos parecidos y la mayoría cree que ¿Cuál es la diferencia? Y en la posición. Acordeón, hay varias clases de acordeón. Hay acordeón a botón, hay acordeón diatónicos y cromáticos. Bueno, un instrumento diatónico es que se puede tocar en una sola nota, por ejemplo, una tonalidad. Y cromático puedes tocar en todas las tonalidades. El piano, por ejemplo, es un instrumento cromático, puedes tocar en do, en re, en mi, en fa, en todo lo que vos quieras. Y un instrumento, si es, el arpa, por ejemplo, es diatónico. Si tu arpa está afinado en fa, puedes tocar en fa nomás. Y sus parientes, ¿verdad? ¿Y qué haces? ¿Afinás para cada Afinás para ocasión? cada, pero hoy en día el arpa tiene, inventaron unas llaves que hace que se pueda cambiar rápidamente de tonalidad. Bueno, y el bandoneón es un instrumento cromático. Y el acordeón, hay a botones que son normalmente los que tocan los vallenatos. Si ves algún grupo en vivo de vallenato, algunos tienen 4 o 5 acordeones y diferentes tonos está cada uno y agarra el acordeón que va de acuerdo al tono que va a tocar. Cada acordeón es una nota. Es una nota, es una tonalidad. Una tonalidad. Es una tonalidad. Normalmente eso se usa en el vallenato. Pero los chamameceros usan el acordeón cromático, que en un solo acordeón tiene todo. Estuve hace poco tiempo, un gran saludo a Corrientes, donde nos ven siempre también. Estuve hace poco con amigos, gracias a un amigo en común, Willy Suchar. El perro. Y estuvimos pasando una noche extraordinaria con gente muy conocida de la música correntina. Y comentaban cómo en esa región que es capital del chamamé, hay diferentes escuelas por cada uno de sus consagrados, digamos, ¿no? Sí, son corrientes diferentes, ¿verdad? Dentro de corrientes hay varias corrientes. Sí, exactamente. De chamameceros. Así como acá también en la polca hay diferentes estilos de polcas, incluso según la región. ¿Verdad? Hay gente que consume música paraguaya hecha por banditas, hay gente que consume hecha por grupos, por diferentes. Tienen sus corrientes también ellos, sus variaciones, vamos a decirle. Y
Y el acordeón es un instrumento que va más con la polca que el bandoneón, Yo creo comparten. que se comparten. Dentro de la polka hubieron épocas en que se tocó muchísimo. Yo creo que el acordeón entró después, creo que primero entró el bandoneón, porque según lo que veo en los registros fotográficos y discográficos de las orquestas típicas Sí. formadas acá, de los años de posguerra, vamos a decirle, incluso antes de la guerra del Chaco, y dentro de la guerra incluso había, yo veo bandoneones. Después ingresó el acordeón acá, en Paraguay, según lo que veo. Puedo estar equivocado, pero discográficamente, como te digo, aparecieron en los conjuntos, en los dúos, acordeón, arpa y dos guitarras, o si no, acordeón, bandoneón. Por ejemplo, don Bernardo Ábalos, su cuarteto Panamirorú tenía acordeón, bandoneón. Claro. El cuarteto Venus, todos ellos usaban acordeón y bandoneón. ¿No ejecutas acordeón? No. No ejecutás porque sos dogmático, solamente querés ser de Olimpia y no querés ser otro. A propósito, ya está, ojalá que pasen rápidamente los días para que puedan olvidar lo que pasó el domingo. Pero que no pasen 3 años. Bueno. Que no Bueno, no podemos dejar de hablar del Grupo Generación. Por supuesto. Forma parte de una etapa potentísima de tu vida, ¿no? Sí, el Grupo Generación. Hasta hoy. El Grupo Generación es mi gran escuela de música, mi gran universidad dentro de la música. La verdad que fue y es un soporte para mi carrera y para el talento que traje a este mundo para poder desarrollar con solvencia. Y aprendí muchísimo con los compañeros, sigo aprendiendo mucho y la verdad que es un privilegio formar parte de la historia de la gran familia del Grupo Generación. Qué impresionante. ¿Cuántos años son? Tuvo un par de configuraciones, pero algunas figuras fijas que recorrieron toda la historia, ¿verdad? Claro, Alejo y Adolfo están desde la fundación del grupo y bueno, mi compañero Toti, el hijo de Alberto del Duque, está hace 25 años y yo estoy hace 23 años. Impresionante. Yo tenía 18 años cuando entré al grupo. Ah, mira. Sí. Mira. Y el grupo atravesó por diferentes etapas de ser un grupo más tradicional, incluso de fiestas y compañía en la primera etapa. Originalmente el grupo tocaba en fiestas, hacían como en la década de los 80 eran las orquestas que hacían covers, pero ellos siempre se jugaron por hacer un sonido propio dentro del folclore. Siempre apostaron a la armonía vocal para hacer versiones de músicas paraguayas con un estilo nuevo. O sea, fueron transgresores en su época. Además, Villarrica también es una ciudad donde sale fácil el arte, ¿no? Por toda su historia. Sí, ¿no? La verdad que hay mucha música ya. La verdad que la mayoría, ellos hablan luego cantando. Hablan en villarriqueño, Sí. que es el tercer idioma nacional. Sí. Ahora, esa historia, digamos, no es una historia cualquiera, porque hay un factor que me parece que es fundamental en la historia del Grupo Generación, que es el profesionalismo, ¿verdad? Sí, y lo que estábamos hablando, la disciplina. A pesar de todo, el luchar por ir siempre a la vanguardia, por presentar algo nuevo, por mantener ese respeto por sobre todas las cosas a la profesión y tomarlo como un trabajo serio. Los ensayos, los temas que vamos a hacer, cómo vamos a tratarlo, los discos que vamos a grabar. Pero eso tomar como un trabajo serio no es solamente un problema tuyo que tenés que autoimponerte, sino que también tenés que instalar en el medio ambiente, en la sociedad, porque algunos pues le tienen un preconcepto al cachiñay, digamos, al hacer música y al músico, ¿verdad? Y sí, o sea, tenés que imponer ese estilo, ¿no? Tener que, bueno, la verdad que es muy difícil describir lo que es este trabajo. ¿Por qué? Porque para que tengas vigencia, tenés que tener trabajo. Para tener trabajo, tenés que convencerle al otro de lo que vos estás haciendo
le va a gustar al otro y le tiene que gustar y te tiene que pagar por eso. Por eso es muy difícil, porque lo que nosotros hacemos, por eso nosotros los músicos y todo lo que trabajamos en eventos públicos sufrimos muchísimo con el golpe de la pandemia. ¿Por qué? Porque vamos a decirle que a medias todo iba funcionando de a poco, menos lo nuestro, porque nosotros no somos imprescindibles en un evento. Puedes poner un equipo de sonido y tranquilo, pero vos le contratás a un grupo si es que otra cosa te sobra o tenés para invertir, pero no sos de primera necesidad. Entonces es muy difícil. ¿Cómo transcurrió el tiempo desde ese golpe fuerte que fue la pandemia? Y los grupos fueron reconstituyéndose. Reinventándose, como es la palabra que agarró todo. Sí. Bueno, y al grupo Generación, por ejemplo, le afectó muchísimo. Nosotros prácticamente un año no pisamos ni un escenario y la vida continúa. Sí. Después, paulatinamente, hoy en día puedo decir que no pisar ni un escenario, pero tenía que pisar todos los días la despensa. El súper, claro. Y con aplausos el cajero no te quiere dar nada. Vamos a hacer un homenaje al grupo Generación. No sé con qué canción, la que hayas pautado, ¿verdad? Pero que sea un homenaje a ese lugar donde... ¿Hace cuánto estás trabajando en Generación? 23 años. Me parece que se merecen una cancioncita. La verdad que se merecen todas las canciones. A ver. Bueno, voy a tocar algo que preparé con Carlos, que es una música compuesta por José Asunción Flores, creador de La Guarania, que ahora en este mes justamente es el aniversario. Sí. Así que es una polca que había aprendido con otro maestro que tuve, que se llamó Don Cirilo Fretes Franco, de Guarambaré. Después de ganar Tacuana, él fue mi profesor. Después de hablar mi otro profesor también. Sí. Entonces él me enseñó esta música que se llama Gallito Cantor. Bueno.
A mí me da, Piri, un par de cosas acá en esta canción. Porque vos conocés que esta canción fue mundial. Mundial. Y yo no me imagino lo que serán... Se toca en la radio Moscú. La radio, no me imagino lo que será el Piri de los luchadores por la democracia cuando escuchan esta canción. Bueno, esto lo contaría mejor nuestro amigo Calé, que es un estudioso de la historia de la música, sí. Y otros. Pero esta canción de Herminio Jiménez era de José Asunción Flores. Herminio Jiménez me viene por otro tema que te voy a comentar enseguida, porque es una anécdota que iba a contar parecida a esta. Esta canción de José Asunción Flores era la cortina musical de las emisiones de Radio Moscú para América Latina y se escuchaba acá cuando Radio Moscú y otras emisoras del mundo hacían prédicas en contra de la dictadura en Paraguay. Por eso yo reitero, muchos luchadores por la democracia se van a tener en Piri cuando escuchan esto. Pero otra anécdota que, esto ni siquiera Calé sabe, ¿eh? Calé vos no sabes. Herminio Jiménez tiene una canción que se llama Juan José. Y esa canción la utilizaron por muchos años en Radio Carlos Antonio López, siendo una emisora en el tiempo de la dictadura, como cortina creo que de cierre o apertura de la radio. Nadie se preguntó por qué se llamaba Juan José, y esa canción se llama Juan José por el comandante Juan José Rotela, que era un comandante revolucionario, que luchó también contra Stroessner, y le hizo la canción de Herminio Jiménez, ¿verdad? De hecho que la orquesta de Corrientes tiene el nombre de Herminio Jiménez. Sí, total, él fue un gran maestro allá y él es muy querido allá. ¿Recordás alguna otra canción famosa que haya hecho Herminio Jiménez? ¿Herminio Jiménez? No, te hincho nomás. Sí, Cerro Porteño. Cerro Porteño. Cerro Porteño, dale sí. Unos bordecitos. ¿No? Qué hermoso, qué hermoso. El canto de mi selva que tenemos ahora. El canto de mi selva, sí, exactamente. Sí. De su creación extraordinaria. Nosotros ya no tenemos casi tiempo, me piden redondear. Increíble la rapidez como pasó este tiempo. Ojalá que los más chicos tomen la posta. Me tranquiliza mucho que haya un Brunito que esté ya tomando la posta de este instrumento. Como tomando la posta de la música en general, ¿verdad? Porque los clásicos son los clásicos y los clásicos van a durar toda la vida. Pero es importante que haya generaciones nuevas que crean, que vayan a crear clásicos para los próximos 50 años. Una continuidad. Claro. La verdad, él tiene otro contexto del que tuvo mi papá, del que tuve yo. Él tiene muchas facilidades ya hoy en día para aprender y expandir y desarrollar mucho más. Sí. Mi papá era autodidacta, me hizo a mí de manera, o sea, me hizo músico a su manera. Yo estudié con él, después vine a estudiar con don Cirilo, después vine a estudiar a Asunción con el maestro Carlos Bordón. Carlos Bordón, este fue su bandoneón. Este bandoneón que tengo acá. El creador de tantas músicas, es un gran compositor. Este bandoneón, él lo heredó de su papá y él, como nadie de sus hijos ni sus nietos tocó, él antes de morir, él dejó dicho de que si alguna vez iban a vender el bandoneón, que me vendan a mí. Qué maravillosa historia. Y entonces acá, este homenaje a mi querido maestro. O sea, no podés defraudar al bandoneón. No, de ninguna manera. Querido, tenemos que despedirnos con una música y nosotros agradeciéndole acá al maestro Carlos, comparsa, Carlos Fleitas, ciudadano ilustre de Carapeguat, como acá como Eber Cáceres, y te agradezco muchísimo, ¿sí? Por estar acá. Yo te agradezco la oportunidad por venir a hablar un poquitito de este instrumento que... No sé si te gusta el coro que preparamos. Me encanta, me encanta. Muy afinado. Sí, muy afinado. Sí. Para hablar un poco de este instrumento y en realidad instar un poco
a los jóvenes que muchas veces tienen miedo de agarrar, de que no es un instrumento que muerde, que muy difícil. Por algo, si yo puedo tocar, cualquiera puede tocar. Entonces... Un maestro sos, realmente. Yo voy a seguir también por el camino de la docencia. Y bueno, te agradezco mucho la oportunidad. A propósito, camino de la docencia, chicos que quieran estudiar, ¿cómo te encuentran? ¿Tienen que ir hasta Carapeguá? No, yo enseño en el conservatorio Jase Valle. De San Juan Bautista. De las Misiones, Ahí donde qué lástima que no tenemos tiempo. Ahí creaste una orquesta. Una orquesta típica. Qué maravilla. Uma Guareisa, por eso se llama así. Porque rescatamos repertorio de antes. Uma Guareisa, ¿podemos cerrar este encuentro con música? Sí, con mil gusto. Yo creo que recorrimos algunos géneros y dejamos el chamamé clásico. No puede faltar, no puede faltar. El último tema. Nos despedimos con un Yepo Peté. Gracias.